Si de eventos o actividad social se trata, piense en De Rosario Buffet. Ofrecemos todo tipo de comida por encargo y plato del día. Además, tenemos a su disposición sillas, forros, manteles, topes, bambalinas, mesas, cubertería, comida empacada, helados y algo más. De Rosario Buffet, atendida por sus propietarios Pedro Rosario y Judith Vigilio. Estamos en la calle Real número 4, frente a la Liga de la Javilla en Villa Duarte. Con servicio a domicilio 809-234-7969 y 829-882-8600. De Rosario Buffet. Buffets para todas las ocasiones. Seguimos aquí en su espacio Los Emblemáticos del Sanedrín, ya con nuestro productor general incorporado, don Reyes Álvarez de los Santos, y el invitado especial, don Jaime Meléndez, un activista, un hombre de Alianza País, un hombre de la patria. Conozco a Jaime Meléndez hace mucho tiempo, un hombre muy honesto, muy trabajador, un hombre humilde, con quien vamos a conversar de los temas que tienen que ver con la política nacional, pero desde la perspectiva de Alianza País. Don Jaime, saludos, nos alegra que esté nuevamente con nosotros. Recuerde que este es su espacio, que este es su programa, una ventana de opinión que está siempre a su disposición. Don Jaime, en estos días el tema de discusión con Alianza País está referido al expediente que depositó en la Junta Central Electoral hace 2 años, en el 2013, van a ser ahora 2 años en mayo, ya hizo 2 años. Y Roberto Rosario le da larga al conocimiento del expediente, a la aprobación del expediente. Quedó que era el año pasado, en el mes de octubre, luego que febrero, luego que marzo, y lo sigue posponiendo. Juan Bolívar Díaz publicó un artículo al respecto y tipifica de abuso la actitud de la Junta Central Electoral frente a lo que ha sido el expediente de Alianza País. Y ustedes entonces se han decidido, con Guillermo Moreno a la cabeza, por protestar en diferentes estamentos de la Junta Electoral. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Bueno, primero buenos días por la invitación aquí a su buenos días, programa, el Meléndez, el Sanedrín. Bueno, fíjense, lo que sucede con el Alianza País, a nuestro entender, no es nada más que un tipo de retaliación, porque ustedes saben que para nadie es un secreto que el presidente de nuestro partido, Alianza País, pues sometió por lavado de activos al presidente de Fonglode, al doctor Leonel Fernández. Entonces podemos entender que como no se explica de manera legal el retraso, la tardanza en reconocer a Alianza País como una institución que ha sido reconocida por más de 6 encuestadoras con una posición privilegiada, no se puede entender otra cosa que no sea un tipo de retaliación. Sin embargo, lo que ellos escriben, lo que ellos dicen, lo que ellos proponen o dicen, es que Alianza País va a ser reconocida a final de este año. O sea, será en octubre, noviembre, tal vez, o quizás diciembre. La razón es muy clara y es lo que entendemos que está sucediendo. No obstante eso, ellos dicen que hay otros partidos que están en igualdad de condiciones que nosotros, y no es así, porque aquí se ha jugado la manipulación. Hay otros grupos políticos que han surgido en estos últimos años, meses, pero no están en la misma condición que nosotros. Nosotros pero en todo caso es un abuso de la Junta Central Electoral, puede un verse abuso así, de poder. Puede verse así. Y los otros que estén en esa situación, que se quejen ellos también. Bueno, cada quien reclama su derecho. No es igual. Nosotros tenemos 2 años y pico en esto, cuando el primer reconocimiento se hizo 9 meses después. O sea que nos reconocieron 9 meses después de haber depositado el expediente con todos los datos y requisitos. Ahora entiendo que la sociedad, la opinión pública, pues que cavila, que piensa, pues hace su propio juicio. Y entiende también que como no hay una razón, vamos a decir, valedera, legal, para que la Alianza País no sea reconocida, no puede considerarse otra cosa que no sea un tipo de retaliación
ya que el presidente de la Junta Central, el doctor Roberto Rosario Márquez, pues es un miembro del Partido de la Liberación Dominicana, del cual el doctor Leonel Fernández es el presidente, y podemos entender por eso que es un tipo de respuesta a nuestra actitud. Juan Bolívar Díaz señala eso, que es una retaliación por parte de Roberto Rosario, atendiendo a que Guillermo Moreno sometió al jefe político de Roberto Rosario, que es Leonel Fernández, y lo dice muy claramente con esas expresiones. Así es. ¿Ustedes esperan que sí, que lo van a reconocer finalmente y que podrán ir a las elecciones? Sin duda así será, porque Alianza País no es un partido que hace bulto en el buen algor dominicano. Nosotros somos un partido que estamos en la calle haciendo un trabajo político, porque nosotros no estamos buscando ser bisagra de ningún grupo político de esos tradicionales. Si lo reconocieran, tuvieran que darle un aporte económico como los demás partidos. Igual, porque no es porque lo decida la Junta, es que así lo contempla la ley. Ellos no pueden ser violadores de su propia ley. En este caso, para eso traigo a colación un comentario que hizo uno de los titulares de la Junta, el doctor Aquino, que refirió que Alianza País debió haber sido reconocido a los 8 o 9 meses de haber depositado todos sus papeles, porque eso se determinó en una vamos a decir, una asamblea de los en un pleno correcto el término, en un pleno de la Junta se determinó que cuando un partido depositara todos los requisitos, pues va a ser procesado como demanda cualquier institución que funcione. Y eso, pues en este caso, se ha truncado, ha dejado de ser así, porque con Alianza País se ha tenido que esperar la decisión del presidente de la Junta Central Electoral para que decida respecto de eso, cosa que contraviene cualquier funcionamiento de una institución. Porque entonces, si eso lo decide el presidente de la Junta, ¿qué función tienen los demás? Y los empleados de la Junta, ¿qué es lo que hacen? Si eso tiene que decidirlo el presidente de la Junta. En la sociedad se cree que la Junta es propiedad de Roberto Rosario. Es decir, a ese nivel de percepción ha llegado la sociedad dominicana, por la forma en cómo Roberto Rosario maneja la Junta y se maneja al interior de ella. Bueno, eso es algo muy personal, que a veces las personas que no tienen ningún tipo de contrapelo, vamos a decir, de oposición en nada de su accionar, pues llega a convencerse de eso. Por ejemplo, en esta nación no existe ningún régimen de consecuencia para nada. Aquí todo el mundo viola todo y no hay un régimen de consecuencia ni siquiera para el que viola un semáforo en rojo. De modo que aquí podemos ver las cosas de mayor a menor y de menor a mayor. Aquí todo se viola, todo se contraviene. Y Roberto Rosario no puede ser la excepción en ese campo. Alianza País, Guillermo Moreno, con el tema de Danilo Medina, Leonel Fernández, modificación de la Constitución, reelección, ¿qué opinión tienen? Bueno, ¿se oponen a la reforma? ¿Creen que es ilegal, que es improcedente? ¿O no le importa un bledo que se reforme o no se reforme? ¿Que se reelija o no se reelija? La reelección de una persona como presidente de la República no es mala per se, porque todo depende de su trabajo y de si va acorde con lo que la Constitución establece en el país que aquello se dé, pues, y si se le permite acudir a ese recurso, pues puede hacerlo, porque no es mala por sí misma. Lo que resulta ser pernicioso y muy malo, a veces hasta aberrante, es que en estos países se utilice la Constitución de la República como un traje, como un pedazo de tela que cada cual lo corta a su medida en el momento que le toca. Entonces, bajo esas circunstancias, creemos que el cambio, o sea, la reforma de la Constitución para beneficiar a una sola persona, en este caso el presidente de la República, Danilo Medina, pues eso no es correcto. Eso está contra la misma ley, porque deben haber otros factores que sean los que presionen para que haya una reforma y no tan objetiva en un solo punto. Tiene que ser más plural, que abarque otros sectores, otros espacios. Por modificarla no es un crimen. Lo hizo Evo Morales en Bolivia, lo hizo Daniel Ortega en Nicaragua, lo hizo Rafael Correa en Ecuador. Pero fíjense, en estos países la visión de los que reforman esta constitución de esos países no tiene la visión que tenemos aquí. Por ejemplo, en esos países que usted ha mencionado, fíjese el avance progresista que ha habido. Entonces, allí no ha habido una repartición
del poder como si fuese, vamos a decir, un botín de guerra. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay una reforma para establecer una reelección forzada, como el caso que ahora mismo nos acosa, que nos amenaza? Pues que los que apoyen eso van a recibir una parte del despojo. Unos recibirán las patas, otros recibirán las tripas, otros recibirán el cuello, el cocote, los muslos, y así. Porque es un pollo que están picando. Lamentablemente la política de estos grupos tradicionales que nos han gobernado en los últimos 50 años han establecido eso como un régimen para hacer política, y eso no es política, eso es robo legalizado. Entonces, lamentablemente, estos grupos políticos que saben que no tienen nada en contra, por ejemplo, el presidente Medina, que ha exhibido mediáticamente un crecimiento incomprensible y lógico para mí, tiene sentido cuando podemos comprender que él no tiene oposición. La oposición surge. Las encuestas dicen que él creció, que tiene una gran aceptación. Creció. Leonel Fernández dijo ahora en el discurso, y se lo saque en cara, que él apenas estaba en un 25% y que salir a la calle del León fue lo que lo catapultó al triunfo, dice don Leonel. Bueno, el asunto está que Leonel hizo un trabajo con la oposición que hoy mismo están recibiendo las consecuencias de eso. Por ejemplo, la oposición no existía hasta surgir Alianza País. Alianza País es el único partido que está haciendo oposición. ¿Por qué? Porque no ha sido presa de sus argucias y de sus métodos para destruir. Por ejemplo, él penetra al Partido Reformista y lo destruye. Eso no existe. Penetra al PRD y lo destruye. Tampoco existe. No ha podido penetrar Alianza País porque desde sus inicios, cuando tuvo un contacto personal con el presidente de nuestro partido, doctor Moreno, le resultó un hueso duro de roer y no pudo penetrarle y corromperlo como ha hecho con la mayoría de personas que en alguna manera, en algún momento de su vida exhibieron algún tipo de conducta moral y ética. Hoy en día son objeto de comentarios y de dudas en su proceder. Don Jaime, hablemos de política a lo interno de Alianza País. Ustedes se dieron un plan de 1 millón de amigos y amigas para Alianza País en una política de crecimiento del partido. Los resultados, después de largos meses en esta campaña de 1 millón de amigos y de amigas para Alianza País. Bueno, Alianza País se embarcó en ese plan, en esa campaña, porque entendemos que nosotros, como dije en principio, no hacemos bultos. Estamos haciendo un trabajo real en la sociedad, en el seno. Estamos tirados a la calle buscando a la gente que simpatiza por Alianza País y que quiere ser amigo de Alianza País. Hay muchas personas que son simpatizantes nuestros, que por alguna razón no pueden hacer una política dirigencial o activismo político, pero sí son favorables, son simpatizantes. Entonces esas personas, Alianza País está haciendo una especie de reconocimiento, de afiliación de esas personas que nos dan su favorabilidad. Y en eso nosotros hemos recogido los frutos. Y para eso hemos comenzado a hacer algunas juramentaciones y hemos comenzado a publicar lo que se llama el 1 millón de amigos y amigas de Alianza País. Y en esta oportunidad presentamos este boletín que tiene como título Juramenta, y lo que se ve en el fondo son la cantidad de personas que se van juramentando en las provincias y lugares donde se va haciendo esta actividad de juramentación de los afiliados amigos de Alianza País. Don Jaime, usted dice que están tirados a la calle en esta campaña. Tengan mucho cuidado porque, mire, los choferes de guagua pública y los carritos del concho se llevan a cualquiera que encuentren en la calle. Don Jaime, una preocupación que hay en relación al discurso político de don Guillermo Moreno, y es que él mismo está centrado, marcado y enfocado tan solo en un tema: la corrupción, impunidad. Sin embargo, en los temas económicos, en los temas de la agropecuaria, del campo nacional, en el tema de generación de empleo, en el tema de la educación, en el tema de salud, en el tema de la organización del transporte, de política de Estado, no se siente el discurso de Guillermo Moreno. ¿O es que acaso ustedes todavía no han elaborado un programa de gobierno? Ciertamente el programa de gobierno de Alianza País está establecido desde las elecciones pasadas. Ahora bien, el doctor Moreno entiende, y así lo ha hecho siempre, que hay un mal que es endémico nuestro, que es, vamos a decir, un cáncer, que es la corrupción. Y como tal, el doctor Moreno es coherente en su accionar. Desde
desde que se dio a conocer como una figura pública, política, siempre ha tenido como una visión objetiva buscar la raíz de los males que nos afectan. Y entiende también que la corrupción es la raíz de todos los males que hoy nosotros estamos sufriendo. Como se ve en la mayoría de las entrevistas que le hacen a él en algunos medios televisivos, pues se abordan muchos temas dentro de lo que se abarcan también de la economía, la agropecuaria, y eso para él no son temas extraños. Sin embargo, responde en función de las preguntas que le hacen los entrevistadores que lo invitan a sus programas. Entonces, creemos que no es que no haya un programa de Alianza País. Alianza País tiene el programa más progresista y más honesto, funcional y aplicable, porque nosotros creemos que un cambio político no solamente es necesario, sino que también es posible. Nosotros no podemos vivir de sueños, y si algunas personas piensan que somos soñadores, nosotros queremos decirles que nosotros nos tomamos ese sueño muy en serio y andamos detrás de ese sueño y buscamos ese sueño. De modo que a veces creemos que el discurso de Moreno es un discurso que está encajonado en un solo punto, pero si analizamos en el fondo, ¿cuál es la causa de que hoy tengamos tanta inseguridad? La corrupción, porque no hay espacio, no se crean espacios de trabajo, los jóvenes no tienen dónde ir a desarrollar sus capacidades, no tienen cómo hacerse de una carrera técnica, el Estado no les ofrece ninguna posibilidad para que ellos cuando salgan de hacer una carrera técnica poder ingresar a un lugar de trabajo decente, y no solamente eso, ganar un sueldo decente. ¿Por qué hay tanta delincuencia en la policía y los cuerpos castrenses? Porque si usted analiza los sueldos que gana un policía y un militar, son sueldos de miseria. Pero ¿quiénes se lo llevan? La corrupción. Si usted analiza, por ejemplo, los hospitales, son cajones vacíos. Ahora mismo una gran política mediática del presidente de la República que inaugura escuelas. No. Inaugura edificaciones vacías. Por ejemplo, ha inaugurado escuelas, supuestas escuelas, porque él ha confundido el término escuela con edificaciones para planteles escolares. Él cree que un plantel escolar es una escuela. El licenciado Medina necesita un poquito de orientación en eso. Inaugurar un plantel escolar no es inaugurar una escuela. Una escuela puede estar debajo de un árbol, porque eso depende del maestro y de los alumnos. Entonces, esa política mediática que vemos que no es nada más que una actitud populista de este partido Estado, que nos gobiernan, en este caso, con el presidente Medina a la cabeza, lo que exhibe es la corrupción rampante que deja su fruto en todas partes. Entonces, no es incoherente la actitud del doctor Moreno cada vez que va a un medio televisivo o a una entrevista de un periódico, cuando responde las preguntas que le hace el entrevistador. Si usted analiza las entrevistas que le han hecho en otras ocasiones, usted verá que él responde las preguntas que le hace la persona. Él no impone el método, sino que responde. Mire, don Jaime, yo comprendo que el tema corrupción e impunidad es el problema fundamental de la República. Si aquí no tuviéramos un régimen de impunidad como el que está vigente, la corrupción fuera menos. Y si hay menos corrupción, es porque los recursos pueden ir a ser invertidos en áreas prioritarias. Eso es verdad. Y es verdad que la gente aquí no vota por programa de gobierno, pero también es verdad que un aspirante a la presidencia de la República debe demostrar ante el país que tiene sobradas condiciones para ser estadista. Y un estadista debe conocer los problemas macroeconómicos, microeconómicos, los problemas fundamentales de producción, de por dónde enfocar acciones de gobierno para resolver los diferentes problemas que se dan en las comunidades, en el Estado, en la población, en la sociedad. Problemas de agua, de energía, de riqueza, de empleo, de educación, de salud, de caminos vecinales. Entonces, un candidato presidencial debe ofertar un programa de gobierno. Y ese programa no es solo que esté escrito, es también darlo a conocer, porque una cosa lleva a la otra. Usted dice que Guillermo Moreno responde a las preguntas que se le hacen. Yo sigo las entrevistas y no siento que él aborde los problemas centrales de la nación. Por ejemplo, hay un tema, el tema insular, República Dominicana, Haití. Ahí hay cuestiones básicas que hay que discutirlas, que hay que esbozarlas, que hay que definirlas en términos de las relaciones, de la necesidad de un intercambio
comercial, poblacional, de política, de respeto, de control fronterizo, un plan sanitario entre un pueblo y otro, por lo que significa y representa Haití. Entonces, esas cosas requieren respuesta. Entonces, si usted dice que Alianza País tiene un plan de gobierno, por favor, háganoslo llegar para uno estudiarlo y hagamos una conversación, ya bien sea con usted, con Guillermo Moreno o con una comisión de expertos del partido, que podamos ver de cara al país la forma, la visión que tiene Alianza País de los problemas fundamentales de la nación y cómo Alianza País lo aborda y cómo dará solución a estos problemas. Fíjese, nosotros nos identificamos como una organización progresista y dentro de eso establecemos que para poder una nación desarrollar tiene que involucrar a toda la sociedad. No un solo hombre, en este caso el doctor Moreno, no va a ejecutar los cambios que en este país se necesitan. Eso sería hasta un poco absurdo pensarlo. Sin embargo, un estadista lo primero que debe tener es una voluntad política, un deseo de hacer las cosas correctamente y sobre todo valor y coraje. Porque usted sabe que a la presidencia han llegado muchas personas que cuando están frente a una verdad que desconocían, entonces simplemente huyen de ella y reaccionan tal vez como un cobarde o se rajan en buen dominicano. Tenemos entonces la garantía en este caso, en la figura del doctor Moreno se garantiza la voluntad política necesaria, el coraje y el valor necesario para ejecutar en este país los cambios que son necesarios, valga la redundancia. Entonces, la agropecuaria, la economía, por ejemplo, la seguridad social, programas de vivienda, la salud, que es lo que embarca la plataforma de todos los gobiernos en todas partes del mundo, están garantizados con la figura del doctor Moreno por una sencilla razón y elemental razón, muy importante razón. El doctor Moreno es un fiscalizador del movimiento económico y financiero de su institución y no es por eso que la Cámara de Cuentas declaró